Bienvenidos al curso de cálculo diferencial. En esta ocasión abordaremos el ejercicio número 1 de continuidad de funciones en un punto específico. El ejercicio es el siguiente: verificar si x al cuadrado menos 4 sobre x menos 2 es continua en el valor x sub 0 igual a 2. En caso de que no sea continua, es decir, en caso contrario, determine su tipo de discontinuidad. Para solucionar el ejercicio primero tenemos que conocer las condiciones de continuidad en un punto. Estas son las siguientes. Se dice que una función es continua en un punto si f de x sub 0 existe, también si el límite cuando x tiende a ese valor denominado x sub 0 de f de x existe, y tanto f de x sub 0 es igual al límite cuando x tiende a x sub 0 de la función. Es decir, cuando la condición 1 existe, la 2 existe y 1 y 2 son iguales, entonces se puede decir que esa función es continua en ese punto. En caso de que no sea continua y necesitemos averiguar el tipo de discontinuidad, esta condición se tiene que cumplir, es decir, el límite cuando x tiende al valor x sub 0 por el lado izquierdo es igual al límite cuando x tiende al valor x sub 0 por el lado derecho. Intentemos en primer lugar encontrar si esta función es continua. Entonces verifiquemos la primera condición, donde f de x sub 0 existe. F de x sub 0 esa va a ser nuestra primera pregunta. Tenemos que f de x es igual a x al cuadrado menos 4 sobre x menos 2. Entonces nuestro f de x sub 0 va a ser igual a f de 2, y esto es igual a 2 al cuadrado menos 4 sobre 2 menos 2. Ahora desarrollamos y tenemos 4 menos 4 sobre 0, y esto nos queda 0 sobre 0, y esto es una indeterminación, es decir, esta expresión no existe en el conjunto de los reales. Eso es una indeterminación y por lo tanto la función en el valor x sub 0, que en este caso es 2, no existe, por lo tanto no es continua en ese valor. Como ya hemos demostrado para la primera condición que no existe, por lo tanto esa función no va a ser continua y no es necesario que sigamos con las otras condiciones. Pero entonces averigüemos el tipo de discontinuidad. Para ello hacemos lo siguiente: tenemos que el límite cuando x tiende a x sub 0 por el lado izquierdo tiene que ser igual al límite cuando x tiende al valor x sub 0 por el lado derecho. Entonces, límite cuando x tiende a x sub 0 por el lado izquierdo de f de x va a ser igual al límite cuando x tiende a 2 por el lado izquierdo de x al cuadrado menos 4 sobre x menos 2. Y esto es igual, x tiende a 2 por el lado izquierdo de... Recuerden que cuando estamos desarrollando límites es necesario eliminar alguna restricción que no nos impida llegar a indeterminación, y por lo tanto acá arriba podemos factorizar. Tenemos x más 2 por x menos 2. Que esta expresión es la factorización de esta expresión, y abajo tenemos x menos 2.
podemos simplificar. Entonces nos queda el límite cuando x tiende a 2 por el lado izquierdo de x más 2. Y esto es igual a 2 más 2, que es 4. Ahora, si lo hacemos por el lado derecho, límite cuando x tiende a x sub 0 por el lado derecho de f de x va a ser igual al límite cuando x tiende a 2 por el lado derecho de x al cuadrado menos 4 sobre x menos 2. Y esto es igual al límite cuando x tiende a 2 por el lado derecho. Hacemos lo mismo que hicimos arriba, x más 2, x menos 2 sobre x menos 2. Y esto es igual al límite cuando x tiende a 2 por el lado derecho de x más 2. Y esto es igual a 4. ¿Por qué resultó el mismo proceso? Bueno, resulta que como no tenemos una función a trozos, recuerden que la función a trozos es aquella que cambia, f de x es igual a una expresión cuando x toma cierto valor mayor a algo y toma otra expresión, llamémosle c, cuando x es menor a ese valor. En cambio acá, como no es una función a trozos, entonces siempre los límites laterales nos van a dar igual, y por lo tanto, como nos dio lo mismo, podemos decir que esa función no es continua, pero posee un tipo de discontinuidad que es removible. Y con eso termina nuestro ejercicio. Gracias.